porque yo soy muy detallista. ¿Alguien tiene otro pin? Sí, sí, dale. Yo no tenía idea que existía un afro chileno. Y así fue cuando empezamos a saber del tumbe, y en lo personal yo no quería saber nada del tumbe hasta verlo. Hasta que tuvimos las clases y ver en qué consistía, porque para nosotros era un misterio. Y cuando lo pudimos ver y nos empezaron a contar la historia, porque las chicas contemplaban una parte teórica para los talleres que se armaron con ese movimiento, entonces nos contaron un poco la historia de cómo se había generado este movimiento, cómo había sido el rescate del tumbe a partir del año 2000, 2002 más o menos, de una cultura que se quedó relegada al Valle Azapa, ¿cachai? Por un tema de límites. Con Perú hubo todo un tema xenofóbico, y muy propio de nosotros los chilenos también eso. Y el encontrarse con toda esa historia fue lo que nos empezó a llamar a muchos, y a mí en lo particular también, el poder participar de algo que era propio, que era nuestro. Geográficamente Arica está muy distante de todo el resto del país. Es un desierto enorme que no es joda cómo corta el contacto con la ciudadanía, con las otras poblaciones. Y nosotros logramos con el tumbe superar esa barrera. Entonces llegar a Concepción es todo un hito. Y no solamente venir y tocar, porque muchas veces se da esa oportunidad, sino que hay un núcleo de personas interesadas practicando tumbe. Han ido a Arica, ahora volvieron, nos convocaron. Entonces, y vemos que hay una motivación tremenda. Y de hecho en Arica me decían, pero ¿cómo en una semana van a armar una comparsa? Eso es como imposible, ¿cachai? Y al final llegamos y la gente acá es demasiado motivada con lo que es la tumba, se motivó mucho, entonces como que todo fluyó más rápido. Ya la primera clase fue teórica, netamente teórica, para que los chiquillos entendieran lo que iban a bailar. Y ya después todo así como avión. La base rítmica de la tumba está de la cajita peruana, ¿verdad? Del ritmo del son de los diablos, que eso fue de época, es decir, mucho antes de muchos años que desapareció en el Perú también y fue nuevamente rescatada. Pero esa base rítmica fue la tomada por nosotros. ¿Por qué? Porque en ese entonces también esa tierra estaba ligada al Perú, entonces la influencia de ese ritmo afro hasta Tarapacá estuvo expandido, entonces Arica también resultó influenciada por esa música, fue que se decidió tomar eso. Y en base al ritmo, bueno, me partió con esa base, ¿verdad?, de tres, haciendo en el repique, en checre, en la quijada de burro, ¿verdad?, que son los tambores que componen y los instrumentos que componen la tumba. Pero en cierto momento también el mismo ritmo nos fue moldeando, fue como pidiendo ciertas velocidades y cierta suma de instrumentos, ¿verdad? Los cuales lo hicieron así, pero un ritmo siempre adelante, avanzando, avanza. Cuando el Gustavo del Canto empieza a hacer el rescate de la música, empiezan a ver algunas luces de algún toque, ¿ya? Y que tenía un corazón similar un poco a lo que era el festejo. Quizá, pues estoy especulando, quizá puede que haya sido una variación del festejo peruano, porque tiene un mismo corazón. Tum, ta, tum, 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 tum. Y obviamente ya con el correr del tiempo empiezan a meterle ya más instrumentos, nuevas formas de tocar, ¿no es cierto? Y hoy en día tú puedes encontrar ya cerca de, no sé,
no sé, unas 3, 4 variaciones de tumbe, ¿cachai? Pero sigue siendo la misma base, pero más o menos lo mismo. Ha sido algo muy loco esto, porque si bien al principio lo forjamos, en generar el ritmo, el toque, el baile, llega un momento que se explotó eso y ahora el ritmo nos domina a nosotros, por así decir, porque es una cosa increíble. Empezamos a tocar y suceden muchas cosas que no tienen explicación ni planificación tampoco. Hay comparsas que lo hacen todos los golpes abiertos, ¿cachai? Hay comparsas que hacen todos los golpes abiertos y eso genera en este caso que el bombo suene, no sé, quizá más como tosco, pero igual le da como fuerza. O sea, igual es válido, pero es un poco más tosco, ¿no? Hay otros que hacen un ritmo que es un poco más saltadito. Hacen. Hacen ese toque. Y en tumba carnaval, el Sabor Moreno nosotros ocupamos en este caso, el Sabor Moreno toca con las manos, pero si lo hacemos con palo, quedaría en este caso con estos golpes tapados, ¿cachai? Sería parte pam, pam, nosotros en la academia, con la capita, le enseñamos a los niños chicos con una canción. Yo quiero tocar el tambor, yo quiero tocar el tambor, yo quiero tocar el tambor, yo quiero tocar el tambor. Ahora, ¿por qué le enseñamos eso? Porque, bueno, si nos vamos a una cosa más pedagógica, si tu mente puede reproducir eso, lo voy a hacer después con la mano. O sea, en realidad es esa lectura. Los que tengan ahí tambores vayan. Muchas cosas que pensar. La falda en círculo. La falta del círculo. Posición afro. Respirando. Oye, me voy a ir. El 1, el 2, el 8. Oye, no gritamos, por favor. Gritar rica. Es rica. Sí, griten. Sí, vamos a gritar. Pero no solo en eso, sino que de repente como yo igual grito. Apriétame la cabeza. Estás matando, me estás matando. Ya, pero llega. Así que adelante, que pase, Las tradiciones que existen en el norte de Chile, también hablemos de la macrozona, porque no lo entendamos con límites políticos, sino que el sur del Perú, ¿no es cierto?, Bolivia, el norte de Chile, e incluso parte igual de Argentina, tienen tradiciones que son similares, ¿ya? Y estas tradiciones no se limitan solamente a un grupo étnico. Pasa que tanto el mundo andino, ¿no es cierto?, el mundo indígena, como el mundo afrodescendiente tienen una celebración para los carnavales, ¿ya? Y ojo, bueno, yo le explicaba a los chicos que el carnaval, por lo menos en esta zona, tiene una connotación que se da solamente en una fecha. A veces nosotros cuando vemos, ¿no es cierto?, no sé, propagandas de acá del sur de repente y aparecen, no sé, carnavales en invierno o carnavales en otras fechas, nosotros decimos, pucha, eso no es un carnaval, ¿cachai? Es un festival, es una fiesta, es otra cosa, pero no es un carnaval. El carnaval en sí tiene que ver con una fiesta que trajeron los españoles, ¿cachai? Y que en realidad tenía una connotación igual cercana a la iglesia, bien religiosa. Entonces, en ese tiempo, 40 días antes de la Semana Santa, ¿no es cierto?, se hacía en este caso una celebración, como te iba a guardar por 40 días, entonces tenías que lanzarte por los días anteriores. En Arica y en la zona del norte de Chile, por lo general, el río o los ríos bajan en verano, ¿cachai? Que tiene que ver porque existe la lluvia estival en ese tiempo, entonces los ríos van bajando en estas fechas.
Y el río es símbolo de fertilidad, porque el agua es lo que hace que la tierra florezca, ¿no es cierto? Que la tierra nos dé fruto. La gente indígena ya celebraba esto, celebraba estas bajadas de los ríos, ¿no es cierto? Y la comunidad afro, ¿no es cierto?, también empezó a celebrarlo. Por eso es que esta celebración que tiene que ver con el monito que se llama Domingo Ño Carnavalón, o sea, un poco representa el río, ¿no es cierto? Porque es la mitología en este caso, la historia eso dice que es un caballero, ¿no es cierto?, que viene bajando desde Bolivia y va pueblo por pueblo generando abundancia, generando en este caso que haya una buena cosecha en el año, que haya una buena vida para la gente y cosas por el estilo, que da bienestar, ¿ya? Pero para que te dé bienestar tú tienes que también hacerle fiesta, tienes que recibirlo y darle fiesta, el tipo lo que pide es fiesta. Entonces por eso es que se hace esta representación de un monito, ¿no es cierto?, un muñeco de un caballero que viene enfiestado. Tumbes de fiesta, es de carnaval, entiendes tú que el carnaval tiene que ver con la palabra carne, que en el fondo le damos a los placeres mundanos antes de que venga este periodo de cuaresma, antes de Semana Santa, que en febrero son los días que se saca la cuenta en todos los países que hay carnavales así. Este domingo de tentación, yo desentierro, año carnavalón, dile, carnavalito, carnavalón, con agua y chaya, ya revivió, pa' mi cabeza y el corazón, tráeme cerveza y un poco de ron, dile, carnavalito, carnavalón, con agua y chaya, ya revivió. En 1929, por ahí en Arica, 1930, las últimas veces que se vio un pasacalle así o un grupo de personas haciendo carnaval, y principalmente eran afrodescendientes, entonces era una práctica cultural habitual que había ahí que se había perdido. Los niños no podían participar en la fiesta de grande, entonces veían o escuchaban así como que se habían tumbado la cadera. Entonces de ese rescate oral, la Connie lo traspasó a la danza. Nosotros con este baile demostramos y recreamos lo que nuestros ancestros hacían, sobre todo en la parte del baile. Hacemos la recolección de aceituna, la recopilación de algodón, el corte de caña de azúcar, oficios que se hacían en la época de esclavitud. Tumbo, te llamo, me arranco, ¿entiendes? Tiene todo un sentido así casi un poco hasta de fertilidad y erotismo, que son danzas que venían, algunos coletazos hemos tenido de ellas desde África, como el undú, por ejemplo, y que tienen que ver con eso. Por ejemplo, en otros países como Cuba está el vacunado, qué sé yo, que es como más directo. Acá es la cadera. Pero esa no es la única manera de bailar tumbo, sino que también está esta rueda original, está la manera de bailarlo en pareja, el contrapunto, que es cuando el bailarín hace un juego con el repique en el tambor. Entonces eso es como en reglas generales lo que nosotros hemos venido haciendo hasta hoy día. El esclavo, cuando buscaba sus momentos, entre comillas, de donde poder realizarse, ¿cierto?, con los suyos, justamente las festividades no eran solo cantos de lamento, sino que también había mucho de alegría, era el momento donde podían celebrar. No sé, mi primer acercamiento a la ciudad de Arica y a Zapa principalmente, lo primero que vi fueron barriles y asocié el barril con tambor. El barril está muy ligado a la afrodescendiente porque sus actividades de trabajo diarias estaban enlazados en el barril con el tema de la aceituna, en el barril con el puerto. Entonces era algo que estaba muy asociado a la persona afro y también se podía asociar con la historia del tumbe. En ese momento justo muy poderoso,
¿verdad? La ONG Oro Negro estaba tratando de reunir a todas las familias afro, haciendo un trabajo de registro y reunión de toda esa gente. Apareció una persona muy importante que fue Kiko Anacona. Él era luthier profesional y fue el que nos modeló, porque un barril, claro, uno lo ve, pero pesa demasiado, hay que hacerle varias transformaciones. Entonces don Kiko fue quien nos enseñó a trabajar el cuero, a reducir el espesor de la madera, a montar el tambor nuevamente. Y esa fue la primera experiencia que tuve en realidad de construir un tambor. ¿Cachaste o no, Rosy? Pelo, pero calma. Eso te lo puedes meter. Apriétame la cabeza. ¿Qué pasa con el carnaval? Oye, ¿esto se le puede poner una pista? Sí, obvio. Ya. Oye, ¿dónde está bien la nana, por favor? ¿Aló? Ya, ok. ¿Quién va? ¿Quién va? Pati, viene afuera el líder. La danza y la percusión siempre han estado de la mano, es como un matrimonio benigno. La danza haciendo percusión con el cuerpo y el tocador haciendo percusión con las manos, ¿verdad? y con el alma. Y netamente la raíz de los dos es el alma. Las manifestaciones son a través de lo corpóreo en el danzante, un poco más general, y en el músico a través de su instrumento, pero al final son dos manifestaciones del alma. Es una forma de liberarse, de expresar, de hacer, de sentir cosas que uno con otras, no sé, ramas del arte quizás no lo puede sentir, pero la expresión de la música, sentir y llegar a sentir la música, llegar a expresarla y llegar a bailarla, eso es una liberación total. Cuando uno ya siente el ritmo, cuando ya llega
todo lo que es el sonido, cuando uno se conecta con el tambor es una liberación lo máximo de liberación, ya con el contacto sobre todo y la comunicación que da con el tambor. Aparte también nosotros festejamos lo que es un carnaval, entonces este baile, esta danza es de alegría, es de carnaval, es de fiesta, de bienvenida, entonces es mucho grito, es mucha alegría, pero también a la vez es liberación. El cuerpo se libera a través de los gritos y del movimiento y del toque del tambor también, que es súper importante. Empezamos a cambiar de ropa, toda la emoción, y cuando ya uno está preparándose, gritando antes de salir, ¿cachai? Todo bien, pero en el momento de pisar la calle empezó el carnaval, te diste cuenta que empezó, se aprieta la guata, así. Se aprieta, no, pues mágico, una experiencia bacana. Aparte los cabros de Arica llegaron ese mismo día y nos da alegría, así total, pues estábamos todos felices, así, disfrutando, compartiendo antes, después, bacanas, y aprendí caleta igual, pues. ¿Cachai? Entendí, ¿cachai? Sonó bacán. Esto, lo que hicimos, por ejemplo, aquí en Conce, lo que conversamos con un amigo, es casi histórico porque antiguamente, como hace un par de años atrás, 3 años atrás, se presentó una comparsa que hizo tumbe, pero fue algo así como personas que sabían, sin embargo le salió bien, pero ahora vinieron unas personas como a enseñarle y va a quedar algo aquí que va a quedar así una base, porque el grupo de tumbe va a seguir funcionando, ¿cachai? Yo sí, pues, obviamente voy a venir igual, pero el grupo aquí de Conce va a seguir funcionando y eso es bacán. Y la presentación salió hermosa, las caras bailaron preciosas y los músicos los vimos todos.
realidad había y hay un núcleo de personas afrodescendientes que no eran menores, que tenían un patrimonio cultural riquísimo y estaba siendo invisibilizado hasta por parte de ellos mismos. Es decir, su tarea diaria era pasar lo más desapercibidos posible. Se ha tendido a pensar de que nosotros no tenemos una descendencia africana y hay un pequeño porcentaje de afrodescendencia que está en nosotros y que se ha negado incluso en el baile nacional, porque el baile nacional viene de los afrodescendientes, pero se trata de invisibilizar lo más posible. Claramente hay una diferencia obviamente entre el afromigrante que nosotros vemos, que el colombiano, ¿cierto?, el venezolano o los haitianos, que tienen mucho más rasgos negros que un afro-chileno, por ejemplo. Un afro-chileno muchas veces no tiene rasgos negros, porque los perdieron con el tiempo, porque netamente no siguieron, ¿no? Pues se combinaron, las familias empezaron a combinar con más agentes blancos, ¿no es cierto? Y se fueron blanqueando con el tiempo. También tiene que ver con algo de historia, o sea, dentro de la comunidad afro en Arica, recordemos que Arica era peruano y tuvo un proceso de chilenización, entonces igual ser negro no era como muy bueno para ser chileno. Hubo un momento en que tenía que decidirse si Arica quedaba para el Perú o para Chile, ¿verdad? Y supuestamente se iba a hacer un plebiscito. Estamos hablando de años 1929, 1930. Entonces, en esa pugna, obviamente que nunca se realizó el plebiscito, pero hubo una política, hubieron acciones que en caso de que se ocurriera el plebiscito, lograr cierto resultado. Y una de esas acciones fue, expulsar desde Arica a toda persona que estaba de acuerdo con seguir que fuera Perú o fácilmente identificada con Perú. Y resulta que, obviamente, en Arica había muchísimos afrodescendientes, era la mayor parte de la población, y era gente negra, entonces la gente negra directamente era asociada con peruanos, y fue así donde comenzó esa persecución, esas acciones de amenaza, ¿verdad? Donde concretamente se le decía a la persona afro que se fuera. En los libros de historia nacional eso no se cuenta nada, es muy escasa la información que hay sobre los afrodescendientes. De hecho, en un libro de historia y geografía uno ve y hay la parte donde describe que toda la cantidad de inmigrantes que aportó en este país, ¿verdad?, de todo tipo, ¿verdad?, que llegó a Valparaíso, a Santiago y esa clase de inmigrante europeo, no sé, han podido colaborar, ¿verdad?, con el desarrollo del país. Y para el afrodescendiente hay una pequeña foto y que eran mano de obra. Quiere consuelo en el campo del amor. Hay samba con ese juego, yo perdí mi corazón. Mi negra quiere consuelo, negra engañadora, en el campo del amor. Así no hay samba con ese juego, yo perdí mi corazón. Te fuiste y me dejaste, después te volví a querer. Con esta piedra no me vuelvo yo a caer. Me fuiste
A diferencia de muchas otras danzas, como no sé, pues las más europeas, que tienen más asociado al espectáculo, el afro es pura historia y es postura y es en cierta forma una forma de representar una historia que está súper oculta, pues, ¿cachai? Y dentro del taller de tumbe también lo conversamos, nuestra primera clase fue de teoría y conversamos eso sobre el proceso tan violento y oculto de la historia de los negros en América. Porque es que son muchas cosas, porque mira, imagínate, la historia es algo tan importante y fuerte, como te comentaba antes, el asunto de la explotación, de que eran negras, que quienes nosotros estábamos representando en la danza eran mujeres que trabajaban de lunes a sábado y solamente tenían un día para vacilar, pues, ¿cachai? Para distenderse, para relajarse después de días de trabajo de las 24 horas. Entonces, eso igual es una garra tremenda. Yo al principio me cuestionaba, decía, ¿podré llegar? Porque era caleta rato bailando, la exigencia física es alta, pero el pensar eso, sí, pues, o sea, tú también quieres que los demás lo vean desde esa perspectiva, que ojalá la gente que estaba en el centro no solo haya dicho, oh, qué lindas las niñas, cómo bailan, ¿cachai? Sino, ¿qué están mostrando ahí? ¿Qué pasa? Se trata también como de cambiar un poco el paradigma y hacernos parte de una cultura afrodescendiente, pues, ¿cachai? Siempre estamos mirando como hacia otras zonas y somos parte también de ello, entonces, no sé, pues, sentirse más empático también con todo lo que está pasando con respecto a la migración. Siento que las migraciones hacen muy bien en la historia, entonces lo encuentro maravilloso. Y por eso igual este carnaval yo creo que tenía una connotación súper especial de tratar de familiarizarnos más con eso mismo, con esa misma afrodescendencia. Como realmente en estas tierras llegaron negros, ¿cachai? Tuvieron hijos y aquí estamos.